vamos a terminar en el día de hoy hablando de literatura, precisamente con un escritor cordobés que se caracteriza por su estilo de terror psicológico en el que combina lo real con lo sobrenatural, y esta tarde nos acompaña para presentar su nuevo libro, este que tengo aquí a mi derecha, titulado Historias de miedo en la frontera de lo desconocido. En él pretende invitar a una reflexión y a explorar los límites entre la realidad y el miedo, para conocer todos los detalles y sobre todo la investigación y profundizar en esa emoción que no podemos controlar, como es el miedo. Recibimos a Juan Manuel Orozco. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer recibirte. Bueno, tenemos esta joya aquí que has publicado de terror psicológico. Cuéntame un poco por qué te da por escribir en este estilo, ¿no? En torno a todo el terror y demás. Es que yo pienso que el terror psicológico es como el terror más puro, ¿no? El terror más arraigado dentro de la mente humana. Creo que hoy día vivimos en una sociedad un poquito acelerada. Eso se ha visto en la literatura, se ve en el cine. Hoy día el terror parece que es más un sonido estridente, un sobresalto, un asustarnos, que tiene su encanto. También hay que saber asustar. Claro. También es bueno tener miedo. Exactamente. Pero hay que saber controlarlo. Hay que saber controlarlo de esa manera. Pero yo quería una cosa distinta, yo quería resucitar un poquito el género más puro, más antiguo, el ver algo visual o leer alguna obra literaria que a lo mejor al principio no te da miedo, pero cuando cierras el libro o apagas la tele, te quedas pensando, es cuando dices, tengo que irme a mi cuarto a dormir y tengo que atravesar el pasillo. Y ese es el objetivo el miedo de cuando eres niño, ¿no? Y ves una película de miedo y dices, no voy a dormir sola esta noche. Pero lo tienen adultos, ¿eh? Sí, claro. El miedo, como decía, el miedo no tiene edad. No tiene edad, además. Ni tiene límites. Es parte de nosotros, nos hace humanos, nos hace echarnos atrás ante situaciones de peligro. Es un sentimiento que tenemos. Te bloquea, te bloquea. Y la obra intenta explorar ese miedo, ¿no? Intenta que el lector sienta esa emoción, y lo hace desde situaciones cotidianas de la vida. Por no generalizar, porque es cierto que el libro se centra en el miedo, ¿no? Has comentado que lo que te inspiró pues al final es ese miedo antiguo, ¿no? Al final que tienes de cuando eres niño, entiendo. Exacto. Pero por concretar, ¿cuáles son los temas que busca explorar? Los temas que busca explorar es el otro lado, esa dimensión, ese sitio que a veces percibimos, pero que no está ahí, pero que sí, ¿no? En este libro, en mi literatura, en el terror psicológico, nos vamos a encontrar personajes con los que es muy fácil empatizar. Son personajes que tienen un trabajo, que tienen una ocupación como cualquiera de nosotros, y poquito a poco se van encontrando en su vida cotidiana, en nuestra realidad, con cosas que traspasan las fronteras de lo desconocido, las fronteras de la realidad, y poco a poco invaden nuestra dimensión, nuestra realidad, hasta tal punto que dudamos, y los personajes también lo hacen, de qué es real y qué no. ¿Cómo logras mezclar lo cotidiano con lo sobrenatural para representar ese otro lado al que acabas de hacer mención, para crear ese ambiente inquietante característico, ¿no? de la obra, y sobre todo a través de las letras? Porque a lo mejor en una película, en un medio audiovisual es más fácil, pero a través de las letras, ¿cómo logras esa combinación? Yo, por ejemplo, al haber hecho un poco de teatro y al ser también guionista de cine y demás, cuando escribo estoy ya viendo la película, por decirlo de una forma. Estás interpretando sí. También, ¿no? Entonces creo que eso me da la facilidad de crear personajes, crear situaciones en las que cualquier persona, cuando está leyendo e imagina lo que está leyendo, pueda meterse en mucha facilidad. El resto utilizo objetos de la vida cotidiana. En este libro, por ejemplo, encontramos un relato en el que el protagonista es un espejo. Por ejemplo, un espejo en el que nosotros nos reflejamos todos los días para enfrentarnos a nuestro día a día. Y en el que puedes ver un reflejo de otra persona, ¿no? O quizás el tuyo no sea lo que tú mismo esperas. Así es como poquito a poco, desde una cosa cotidiana, pues se va distorsionando
hasta que llega a un punto en el que es totalmente sobrenatural. ¿En qué te has basado para escribir el libro, las experiencias, los personajes? ¿Es a modo de introspección o es de conocido o es simplemente de tu propia imaginación? Algunos son imaginación pura y dura. En otros casos me he basado de experiencias personales, incluso de mis propios terrores. Para mí es una obra muy personal por eso, porque he tardado en escribirla un tiempo prolongado. Claro. En ese tiempo vives muchas experiencias diferentes y algunas dices, pues mi cuadro, claro, entra adentro. ¿Te ha servido, al ser un libro bastante íntimo, bastante personal, te ha servido como medio, como herramienta de autocontrol para llegar a estabilizar ese miedo que no te bloquee, que no te limite en tu vida? He escrito sobre miedos superados, sobre todo. Todos tenemos miedos que superamos, miedos que se quedan ahí y también hay otros que están por llegar, ¿no? Miedos que están ahí dormidos y de repente y de repente se despiertan. Es verdad que me he basado en algunos terrores propios, también me he basado en terrores de gente de mi círculo más íntimo, pero a la hora de escribir no he perseguido ese autocontrol porque quizás escribir sobre algo que me aterra todavía, claro, cuesta más plasmarlo. ¿Y te ha despertado nuevos miedos o alguno que estuviera durmiendo y haya vuelto a resurgir? No me ha despertado ninguno. Es verdad que escribiendo, a lo mejor si estás escribiendo por la noche, cuando terminas y te lo lees, dices, uy, ahora me tengo que acostar yo, pero cuando me pasa eso sé que estoy en el buen camino. Claro. Has dicho, me lo acabo de escribir yo mismo y ahora me da mi miedo irme a dormir. Al final también es una manera, el hecho de escribir sobre terror psicológico es una manera de enfrentarlo, ¿no? Sí, cuando hay una frase en una película de terror antigua que dice, no puedes usar el miedo hasta que no aprendes a controlarlo. También hace mención al dolor en ese aspecto, puedes usar el dolor hasta que no aprendes a controlarlo. Desde mi punto de vista, para escribir terror psicológico, pues tienes que tener un poco esa psicología del terror. Y una fuerza mental sobrenatural. No, una fuerza mental más o menos normal, pero sí es verdad que hay que releerlo, decir, sí, es lo que quiero, es lo que no quiero, llega al kit de la cuestión y sobre todo la eterna pregunta, ¿va a dar miedo al que lo lea? ¿Va a inspirar temor que quiero que inspire en la persona que lo lee? Bueno, entiendo que como tiene aquí 3 muestras, habrá ya quien lo haya leído. Sí. ¿Te ha dicho si le ha dado miedo, si la reacción que ha tenido, la respuesta? Hay gente que me ha dicho que el último relato, sobre todo, que quizás el más importante de la obra, ha dado miedo y ha dado que pensar. Ha inspirado reflexiones. Bueno, si poner el plato fuerte al principio del libro, ¿no? Claro. No, de todas formas la obra se compone de 8 historias, pero creo que el libro es original y atractivo en 2 aspectos. El primero es que parece una antología, pero luego no lo es. De hecho, hasta la portada de por sí es terrorífica, ¿no? Sí, la editorial y yo estábamos trabajando en una línea de decir si va sobre lo sobrenatural, sobre eso que no se ve, vamos a diseñarlo y vamos a hacerlo de forma que llame la atención, sí, en ese aspecto desde primera hora. Por eso elegimos un espectro sin cara que sale del espejo. El espejo, te lo voy a decir ahora mismo, o sea, el espejo, las letras así como entre sombras, ¿no? Claro, es que queríamos reflejar que la frontera de lo desconocido está ahí, no la vemos, pero está ahí esperando, y como en cada relato se puede ver, escoge cualquier sitio, cualquier objeto para traspasar ese umbral. En los relatos planteas preguntas sobre la naturaleza de la realidad, ¿no? Me has dicho, está compuesto por 8 relatos y en algunos de ellos aparecen esas preguntas. ¿Qué reflexión es la que quieres llegar a provocar en los lectores y con las personas que lo han leído, si sientes que has conseguido ese objetivo? Pues se quiere hacer que el lector se plantee lo primero, ¿no? A todos los que nos gusta lo sobrenatural, lo paranormal, hay que ser escéptico porque hoy día... No decía, a quien le gusta eso también tiene valentía, ¿eh? Sí, pero hay que ser escéptico, no todo lo que nos muestran es un fantasma, sí, por generalizar un poco. Pero los que perseguimos el misterio y perseguimos estas cosas, nos gusta mostrar
que quizás no estamos solos. Quizás no es como nos lo han enseñado de pequeños, quizás no es, pero no estamos solos. Y que esas dimensiones, esos otros sitios pueden estar ahí esperando. Es uno de los planteamientos que te hace. De hecho, esto me recuerda a lo que muchos doctores hablan de quien ha tenido una muerte súbita y ha vuelto a nacer, como que ha estado en el túnel. En el túnel, en otro lado, y como que le ha cambiado la vida. De hecho, tienen visiones cuando regresan a la vida. Sí, eso es paradójico y raro, ¿no? Es un tema que siempre está en la palestra dentro de este tipo de literatura. De hecho, a mí es un tema que me gusta mucho. Lo que pasa es que yo hasta ahora mismo no lo he abordado desde la muerte, por ejemplo, lo he abordado desde los sueños. Cierto, también hay sueños, ¿no?, en los que además ves como que te levantas. Exactamente. A mí me gusta mucho el mundo onírico, lo he leído desde pequeñito, me fascinó siempre la idea de pensar que cuando dormimos la conciencia humana o el alma, como cada uno quiera definirlo, puede liberarse y llegar a donde físicamente no llegamos. Vale. Entonces el libro también plantea que quizás no solo puedas tú viajar allí, sino que ellos también puedan viajar aquí. Vamos a ir terminando, me encantaría seguir hablando, pero por supuesto es importante que los telespectadores que nos estén viendo sepan dónde pueden adquirir el libro, dónde lo pueden conseguir, dónde pueden ver información también y todas las novedades. Bueno, el libro ahora mismo se puede adquirir en la Casa del Libro mediante su página web. Cuando el día 14 de octubre a las 8 en la Filmoteca lo presentamos físicamente, allí también se va a poder adquirir y además voy a estar yo firmando ejemplares, y a posteriori también, bueno, también me podéis contactar a mí desde mi Instagram, desde mi página web. JM Orozco, ¿no? Escritor JM Orozco en Instagram, JM Orozco en la página web, y a posteriori estamos trabajando con librerías para poder adquirirlo en diferentes librerías de aquí de Córdoba. De aquí de Córdoba. Pues maravilloso, esperemos que tenga muchísimo éxito, que ya lo está teniendo, por supuesto. Dos últimas preguntas, porque claro, te decía antes, ¿cómo consigues captar la atención, expresar todo ese miedo a través de las letras? Pero para mantener también la atención y el misterio a lo largo de esos 8 relatos, tampoco estaría fácil, ¿no? No. ¿Qué técnicas narrativas quizás son las más utilizadas? A mí me gusta mezclar el terror con el suspense. Es decir, me gusta ir dando la información poquito a poco, que el relato se vaya cosiendo a fuego lento. Es intrigante, ¿no? Que el personaje principal, muchos están escritos en primera persona, es el que te cuente la historia, lo cual te hace empatizar, te hace meterte un poquito dentro, y soltando la información despacito, el lector acaba diciendo, bueno, yo quiero saber qué acaba pasándole a este hombre o a esta mujer. Claro. Es una herramienta a la que recurro mucho. Útil. Totalmente, el suspense ya sabemos que eso es éxito asegurado también. Sí. Juan Manuel, y terminamos hablando, porque como el terror, el miedo da para tanto y tiene tantas vertientes, desde, como decíamos, desde la muerte súbita hasta los sueños, hasta una propia sombra, ¿no? Da para mucho. ¿Qué próximos proyectos literarios tienes en mente tras el lanzamiento de este libro? Pues tengo varias líneas. Varias líneas. En primer lugar, estoy ahora mismo inmerso en un programa de sucesos paranormales que voy a ir publicando en mi canal de YouTube. Se va a llamar Escapadas Paranormales y tiene como objetivo crear una ruta virtual por Andalucía, por los sitios que tienen sombras, misterios, lo paranormal. Historia, ¿no? Sí. Queremos sacar a Andalucía una tierra rica en cultura, rica en historia, pero a veces se nos olvida la crónica negra, las leyendas del pasado. Es cierto que la crónica negra y todo eso, además, en lectura quizás no es tan típico, ¿no? Pero tiene un público bastante fiel, ¿verdad? Sí, tiene un público fiel, y por eso nace Escapadas Paranormales, porque hay gente que le gusta el tema de la investigación de estas cosas, pero no sabe a dónde dirigirse. Yo vivo en esta ciudad
pero aquí, entre comillas, ¿no? ¿Qué casa está encantada? ¿Qué ha pasado en este sitio? ¿Qué ha pasado en este otro? Pues Escapadas Paranormales va a surgir para Todos eso. conocemos historias del casco histórico de las casas de la Corredera por esa zona, pero es cierto que más allá de eso hay una... Córdoba tiene muchísimas, muchísimas. Pues deseando que se publique esa otra obra que ya tienes casi preparada y sobre todo para los amantes del estilo de terror. Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto te esperamos por aquí para las próximas publicaciones. A vosotros por darme la oportunidad de presentar el libro aquí con vosotros y por supuesto, además pues, me gustaría invitaros a todos a que fuerais a la presentación y estemos allí echando un rato terrorífico, que es lo que a mí me toca en ese caso. Y que lo disfrutas además. Muchísimas gracias, Juan A Manuel, vosotros. un placer. Y nosotros llegamos al final de este Córdoba de cerca en la tarde de hoy, pero volvemos el próximo día con más invitados, con más temas interesantes como este que acabamos de hablar sobre terror, pero mañana serán otros de otros asuntos, pero todos relacionados con nuestra ciudad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana les esperamos a partir de las 6 aquí en 7 TV Córdoba.